Muy bien. Comenzamos con la clase número 18 de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas. Estamos en el capítulo de compresión en acero estructural. Habíamos entrado ya a la parte inicial. Habíamos descrito los objetivos del capítulo. También habíamos revisado la parte conceptual. Hemos recordado algunos conceptos muy importantes que han llevado ustedes en resistencia de materiales. Y ahora lo que nos toca es avanzar respecto a lo que sería los criterios de diseño según la norma AISC, ¿sí? Clave, es importante entender el concepto de lo que es el pandeo y la importancia de la esbeltez de un elemento, de un miembro estructural. Mientras más esbelto sea un miembro, tiene menor capacidad, esa es la regla práctica, y mientras más esbelto sea a partir de un límite, que se calcula en función de un parámetro que ahorita vamos a revisar, se dice que nuestro elemento, nuestra columna, está en el rango elástico. Si está en un valor menor a ese valor límite, se dice que nuestra columna está en un rango de comportamiento inelástico. Eso vamos a hablar también el día de hoy, ¿sí? La clase anterior habíamos concluido en el tema de las esbelteces, ¿se acuerdan? Habíamos visto, por ejemplo, ya para ver el detalle mismo, que los miembros a compresión, el tema del pandeo, tienden a tener este problema de tener esbelteces en dos direcciones. En perfiles doblemente simétricos, como este perfil que está acá, que se muestra, tiene esbeltez en el eje X y esbeltez en el eje Y. La clave era entender el fenómeno del pandeo, ¿se acuerdan? Y ahí en la clase anterior tenían ese poquito esa duda algunas personas que tal vez de tiempo han visto esta parte. Vamos a recapitular porque esa es la parte más importante y la que no se pueden olvidar a la hora de hacer ejercicios o exámenes o inclusive usar un software de diseño, ¿sí? Entonces vamos a tratar de abrir nuestro lapicito para poder escribir. Y vamos a decir lo siguiente. Lo que no tenemos que olvidarnos, nunca jamás, en el tema del pandeo, si decimos que la columna se pandea alrededor del eje X o alrededor del eje Y, ese término de alrededor es bien puntual y bien descriptivo del fenómeno que ocurre. Por ejemplo, si la columna se pandea alrededor del eje Y, esta columna se va a pandear, si pongamos que es una columna biarticulada, va a pandear de esta manera, en el sentido que estoy mostrando. Vale decir, va a girar alrededor del eje Y. Si existe ahora el pandeo alrededor del eje X, estoy fijándole con color ciclan, el pandeo será alrededor de este eje justamente y podrá ser en un sentido y en otro, supongamos en el sentido que está por acá, para afuera. O sea, los planos de pandeo son distintos. Es lo que tienen que entender. Obviamente, al ser un perfil simétrico, uno no puede decir de antelado si el pandeo va a ser hacia la izquierda o por ahí aquí hacia la derecha, ¿no? Pero es indiferente porque la resistencia o las inercias son las mismas. Pero la diferencia fundamental es que, en teoría, si tiene la misma longitud de pandeo como es este el caso, es decir, tenemos la misma longitud L, voy a acotar aquí de esta manera, de este punto hacia su apoyo. Entonces, para la misma longitud L, el pandeo más crítico es el pandeo en el eje Y. Entonces, si Lx es igual a Ly, entonces el pandeo se dará usualmente en el eje Y. Vale decir, para tomando en cuenta que la inercia en el eje X siempre es mayor que la inercia en el eje Y. Y esto se traduce en que el radio de giro en el eje X siempre es mayor que el radio de giro en el eje Y. Eso es un criterio bastante cierto. De que podría cambiar el factor K en un plano y otro, podría ser. Por ejemplo, un plano que esté empotrado, otro plano que esté articulado, puede cambiar. Sin embargo, no es tan radical el cambio considerando el tema de los radios de giro. Pero para evitar problemas, aquí coloquemos también de una manera muy descriptiva, para evitar errores, debe calcularse
el pandeo, perdón, la esbeltez en ambos ejes principales. Siempre vamos a manejar ejes principales. En este caso particular, este perfil en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, un angular, no hay que olvidarse nunca de esto, es que en un angular simple, los ejes principales son ejes inclinados. Tenemos por acá el centroide, tenemos el eje principal mayor, el eje principal menor, aquí tenemos el eje que le vamos a llamar el eje W y el eje Z, la nomenclatura que maneja nuestro reglamento. A diferencia de este perfil que tenemos, y aquí también tenemos ejes X y Y que los podemos dibujar de manera ortogonal. Aquí vamos a decir X y Y no son principales. Son simplemente ejes ortogonales que pasan por el centroide, pero no son principales. ¿Sí? Muy bien. Eso tiene que quedar muy claro, que siempre es alrededor del eje, nunca es en la dirección del eje. Eso va a llevarnos a entender y el comportamiento de este perfil y cualquier tipo de perfil que tengamos que hacer el análisis o el diseño. De esta parte, ¿alguna pregunta que tengan? ¿O quedó claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Esta es la parte más importante, así que de aquí vamos a ir arrancar. Bien, entonces vamos a ver esta parte ya igual la habíamos revisado en cuanto a las condiciones del factor K, condiciones teóricas, decíamos, ideales, que están en función de las restricciones de los grados de libertad. ¿Sí? Usualmente en los softwares, la letra 3 se refiere a traslación, la letra R a rotación. Entonces, esas diferencias nos van a llevar a poder entender por qué motivo el valor teórico cambia y se incrementa para el valor recomendado de diseño. En algunos casos y en otros no, debido a que seguramente va a ser más crítico mientras el nudo permita o en vez de que impida o restringe el giro, lo permite y va a ser menos crítico para la columna, mientras que el nudo que puede ser articulado no puede ser construido sin obra y tienda a un poquito restringir el giro. Entonces es mucho más favorable para la estructura y por ese motivo se lo mantiene como el mismo valor, como en este caso o en este caso, ¿verdad? Bien. Vimos también que en la realidad esto es muy limitativo. No se puede aplicar a todo, puede aplicar a cierto tipo de estructuras muy puntuales y lo mejor es en el caso de pórticos o solamente para pórticos de edificio, de edificación, este método que es el método de la relación de rigideces a través del uso de estos nomogramas o abacos, que también tiene una fórmula que lo pueden encontrar en nuestro manual, en el comentario, o aplicando lo que sería las ecuaciones resumidas de Dumontel, que si bien no están en la norma específicamente, están en la norma europea, el Eurocódigo, dan valores muy cercanos y muy próximos a los valores dados en los nomogramas. Entonces son alternativa 1 los nomogramas, alternativa 2 las ecuaciones, digamos, simplificadas de Dumontel, alternativa 3 métodos numéricos que permitan resolver estas ecuaciones. Podríamos ver, a manera nomás de revisar y para que también tengan la referencia, acá en la especificación, voy a irme a la parte de los comentarios. Esto debe estar en estabilidad, el capítulo C. Vamos a revisar. Capítulo C, vamos a revisar aquí. Vamos a ver, aquí sí están estas nuestras ecuaciones de diseño, de cálculo de lo que sería los abacos. Aquí no están. Tendría que estar al final, en el método alternativo. Ahorita vamos a revisar. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí está.
Ahí está, métodos alternativos de diseño. ¿Por qué alternativos? Vamos a ver que en el capítulo de lo que sería estabilidad, ya les había hablado de esto, del efecto P delta. La norma utiliza el método preferente, que es el método directo. Sin embargo, alternativamente, el método que dan es el principal, que ahora es el método alternativo, el método clásico, el método ELM, también llamado método de la longitud efectiva. Sí, hay una pregunta de Alex Cervantes. Adelante, Alex. Perdón, profesor, me marqué la mano. Ah, ya, Perdón. perfecto, listo. Entonces, como es un método alternativo, aquí sí nos obligan a fallar el factor K, y aquí tenemos justamente el mismo gráfica para encontrar los valores del factor K para condiciones ideales. Y tenemos también, aquí están los nomogramas para las condiciones más realistas, para pórticos. Este nomograma, que es para pórticos, en este caso, indesplazables, porque me doy cuenta que es así, porque el valor K máximo es 1. Aquí tiene aquí su ecuación de cálculo. Aquí pueden fijarse, esta ecuación que está aquí, la primera, para esta gráfica, que es la de pórticos ayostrados, y la segunda ecuación para la figura siguiente, que es para pórticos desplazables. Y se dan cuenta, son expresiones de cálculo altamente no lineales, o sea que despejarlas es imposible. Y para poder resolver hay que utilizar métodos numéricos. Entonces, podrían también programar esto en una planilla Excel con macros o en otro tipo de aplicación o programa, obviamente utilizando los criterios que han aprendido en análisis numérico. Yo les aconsejaría que no apliquen el método Newton porque tiende a dispersar. Si tienes un valor inicial que no es muy cercano a la solución, tiende a no converger, mientras que un método más, digamos, de fuerza bruta o más clásico puede llegar a la solución, ¿no? Eso se puede programar en Excel, en MATLAB, MATCAD, o también en calculadora. Podrían también usar este método para poder no usar las gráficas de diseño. Dependería de ustedes, ¿no? Aquí están tal cual, a lo que les he indicado. Incluso creo que están aquí un poco mejor en escala que los que yo tengo acá en lo que les he mostrado en las imágenes, sí, de las tablas, ¿no? Aquí están un poco más chiquititas, aquí están un poco mejor. Si van a hacer el método gráfico, aquí pueden sacarse un screenshot y llevarse para poder hacer los ejercicios, ¿no? Toda la teoría, quien lo ha desarrollado, sería bueno que revisen y que lo vean, cosa de que ustedes también puedan entender, aparte, qué limitaciones tiene, cómo se han hecho con ciertas simplificaciones, ¿no? Esta metodología es de 1962, ¿no? Y de entradita, ya les comento, que considera solamente el comportamiento puramente elástico. O sea, en el tema elástico, ni por si acaso. Esto, por si acaso, es algo favorable en el rango inelástico, más bien tendería a incrementar o reducir, perdón, el factor K. Eso sí, eso digamos que es un poco favorable, pero a la hora de calcular más exacto, uno puede tomar en cuenta una modificación para ajustar los valores del factor K controlado con método elástico. Además, también considera que las secciones son constantes, o sea, aquí no podríamos contener secciones de canto variable, por ejemplo. Todas las juntas son nudos rígidos. Si tengo una articulación, por ejemplo, con una columna, ese nudo no aplicaría para el cálculo de estos nomogramas. Y además, se considera netamente que los parámetros de esbeltez de cada columna es equivalente a la expresión que está aquí dada. O sea, son criterios bastante cerrados, pero que sí cumplen ciertamente lo más general, ¿no? Realmente no hay más que esto, y usualmente para fines de diseño y para fines de cálculo, todos los métodos de diseño, todas las normativas, sí, digamos que hacen referencias a esta metodología. Ya sea hormigón, ya sea acero, siguen los mismos abancos o gráficas de análisis para el factor K. ¿Sí? Aquí más referencia de cómo se ir investigando, es interesante, si ustedes lo pueden ir revisando. ¿Sí? Bien. Entonces, vámonos a nuestra normita, a nuestra tarea de hoy día. Entonces, ¿qué factores en este caso afectan al diseño para el pandeo en columnas? Primeramente, las condiciones de apoyo. Esto es muy claro, hemos visto, si es que tenemos las condiciones reales, las condiciones ideales, un cambio en una restricción o un cambio, por ejemplo, en el tamaño de una viga de una columna influye en el comportamiento, en el cálculo del factor de rigidez y obviamente en el pandeo. Entonces es claro que esta es una condición importante. Asimismo, en la vida real no hay pues columnas perfectas a la hora de construir, conectar un elemento, un miembro.
pueden generarse excentricidades, ¿sí? Que pueden ser accidentales, como que dice, desconocidas. Entonces, este es un parámetro que tiene que entrar en el cálculo. O sea, no, aquí hablamos de diseñar y teóricamente considerar que la columna es perfectamente centrada en cuanto a su carga, es algo muy teórico. Entonces hay que darle cierto margencito de seguridad que tome en cuenta este efecto. Asimismo, las imperfecciones en los elementos y el material, o sea, por más que el acero es un material altamente manufacturado, no necesariamente el perfil como sale de fábrica va a llegar a tu proyecto. O sea, se va a transportar en barco, seguramente si viene del extranjero, tiene que ir por las carreteras en camiones y va a sufrir seguramente ciertos golpes en el trayecto, inclusive en el descarrillo a tu obra, que le pueden generar imperfecciones, torceduras, algunos combajes o unos golpecitos puntuales que van a también afectar al comportamiento, a la resistencia. Algunas torceduras iniciales, es decir, que no estén totalmente también emplomada, como que dice verticalidad, parece que pues esto incorrecto, pero hay incluso una limitante o una restricción o una limitante, un límite de lo que sería la falla por verticalidad, pero que se considera para los cálculos. Y el fenómeno también importante que ya habíamos hablado de los esfuerzos residuales, es decir, el enfriamiento disparejo de los elementos del mismo perfil, que le induce esfuerzos. Todo esto debe considerarse y ha sido considerado por la norma para la descripción de las ecuaciones de cálculo. Euler como tal, su ecuación clásica del bandeo crítico, no toma en cuenta todas estas consideraciones. Es por ese motivo que la ingeniería civil y estructural, si bien el avance en la matemática es importante, las ecuaciones de cálculo son importantes, se debe calibrar usualmente con experiencias y ensayos para tener ecuaciones empíricas o semiempíricas. La idea es tener una mayor idea o concepción más clara del comportamiento más real de un miembro estructural, en este caso en compresión. Y es lo que la norma ha hecho básicamente, ¿sí? Entonces, para que podamos entender, ya viendo ya de una manera más directa el tema del diseño en compresión, aquí tenemos un cuadrito que lo voy a mostrar mejor de nuestra norma, ¿sí? Porque está un poco borroso acá. Entonces vamos a irnos a la especificación, aquí me pueden seguir, por favor. Vámonos a un principio. Y voy a entrar al capítulo de compresión, que es el capítulo E. Entonces, en el capítulo E, compresión, entramos ahí, página 33. Y la parte de compresión se divide en 7 títulos, que hay provisiones generales, longitud efectiva, pandeo por flexión, pandeo por torsión, extorsión, angulares simples en compresión, miembros armados o conformados y elementos con miembros con elementos esbeltos. Y a un principio, para que podamos hacer el diseño de entrada, nos dice que el factor phi de minorización es 0.90 para todos los casos y la capacidad nominal para que sea de diseño se multiplica por este factorcito. Y en este caso nos da un cuadrito, justo el que les mostraba a continuación, donde nos dan diversos tipos de casos para hacer el diseño. Es decir, para las columnas metálicas, la forma es muy importante. Y de acuerdo a la forma, ya la especificación nos dice cómo tenemos que diseñar. O sea, no es como en tracción. Por ejemplo, teníamos la ascendencia del área bruta y la ruptura del área neta. Y solamente teníamos que aplicar esos criterios, evidentemente, para lo que es la ruptura, para el coeficiente U, una tabla. Pero era, digamos, un trabajo bastante similar. En compresión es muy diferente. Si bien la ecuación de Euler ciertamente es válida para cierto tipo de casos, cada tipo de perfil tiene una susceptibilidad distinta al pandeo. Por ese motivo es que para cada forma, la norma ha investigado y nos da metodologías y directamente acá títulos para poder hacer el diseño y el cálculo de estos perfiles. Si aquí hablamos en la norma, aquí déjenme mostrarles. En este cuadro tenemos lo siguiente. Tenemos primeramente lo que sería la sección transversal. Por ejemplo, aquí tenemos una forma simétrica en forma de I. Podría ser, por ejemplo, un perfil W, perfil S, perfil HP, ¿verdad? Clásico. Aquí tenemos una forma de I, pero que no es simétrica. El ala de arriba es una ala más ancha que la de abajo. Aquí tenemos también un ala más gruesa que la de abajo. Entonces son casos distintos al que está acá. Son perfiles más, en este caso, no comunes, son perfiles armados en este caso. Para lo más común que está acá,
secciones simétricas, en forma de I, hay dos posibilidades. La primera, en la que voy a marcar con una línea, que así voy a dibujar para que podamos discriminar, es secciones sin elementos esbeltos. Para que me entiendan, porque vamos a verlo después a detalle, ¿qué sería elementos esbeltos? Slender elements. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que estos perfiles metálicos, por su forma, tienden a ser de pequeño espesor y gran ancho. Si comparamos, por ejemplo, este ancho BF contra el espesor DF, entonces si comparo BF con TF, obviamente es mucho más grande BF, por mucho, valores de 8, 9, 10, 12. Ante esa diferencia, lo que podría pasar con el perfil es que antes de llegar a pandear de manera global, por ejemplo, el pandeo por flexión de Euler, una parte del perfil, puede ser las alas, puede ser el alma, tiende a pandear de manera local. Ese pandeo local es como una abolladura que se presenta localmente en una parte de la columna y que luego de presentarse hace que el perfil tienda a disminuir su sección resistente y consiguientemente por después fallar. Para que esto lo vean mejor y me crean, les voy a mostrar de manera física qué es lo que pasa. Voy a adelantar acá a mostrarles. Aquí. Un segundito, voy a buscar mi presentación. Aquí. Rápidamente me adelanto un poquito para mostrarles y me explico con unas imágenes que hemos tratar de buscar aquí en mi otra computadora. Un segundito. Porque le he quitado estas imágenes. Se me ha ido. Les voy a mostrar, pero denme un segundito. Vamos ahorita a mostrar. Y acá. Por ejemplo, esta imagen, si pueden fijar, está mi cursor, claramente nos muestra que un perfil tubular en una parte localizada, ya sea en la pared lateral, está acá en la pared interior, tiene como una abolladura. Si se fijan, parece que alguien hubiese agarrado un combo y hubiese golpeado el perfil. Y también lo mismo, se dan cuenta. Y no es que hayan agarrado un combo y lo han golpeado. Esta pieza estaba con presión. Y lo que pasa es que en vez de pandearse de manera general, este perfil ha fallado de manera localizada. Este tipo de falla se produce cuando el espesor del elemento, comparado con su ancho, es muy pequeño. Y puede ser que antes de pandear de manera global, tal como conocemos, se pandee de manera localizada. Una vez que llega a esta forma deformada, la capacidad resistente de la columna reduce significativamente y por consiguiente, al seguir incrementando la carga, esta columna tiende a fallar. Entonces, típicamente los perfiles que son susceptibles a pandeo local deben tener algo particular en el cálculo de su resistencia para tomar en cuenta este fenómeno, ya que es bien crítico y peligroso y es muy frecuente en perfiles metálicos, debido a que por temas económicos siempre queremos tener perfiles delgaditos y alejados del centroide en cuanto a sus elementos para ganar inercia, por ejemplo. Pero el perjuicio es justamente el pandeo local. Es una de las peores desventajas que tiene el acero como tal. Yo diría que más que la corrosión o el fuego,
El fenómeno más crítico es el pandeo local, ¿sí? Los perfiles estandarizados como estos que están acá, de la norma, por ejemplo, que tenemos otra imagen interesante, de un perfil en forma de ahí. Podemos decir que y tienen el cuidado los que hacen los perfiles y las normas de darles dimensiones adecuadas y ahí que digamos que la mayoría de los perfiles no presentan una falla por pandeo local antes de lo que sería el pandeo global de la sección. Sí, para los que estén preguntando por qué una viga tiene pandeo local, es que las vigas también sufren compresión, no solamente flexión. Entonces les voy a explicar cuando veamos ese capítulo. Entonces, son solamente unos cuantos perfiles que son susceptibles a pandear localmente, pero no todos. Mientras que el gran problema se da en perfiles que uno se arma, los perfiles build-up. Uno puede agarrar y imagínense, uno puede coger un perfil como el que aquí voy a dibujar. ¿Qué les parece? Supongamos que yo quiero tener un perfilcito para una columna. Yo podría pensar en lo siguiente. Agarrar y leemos un perfil de la norma norteamericana que tiene esta forma. Y yo podría, con cierto criterio, decir, mira, yo creo que los diseñadores norteamericanos, los ingenieros norteamericanos, han dado esta forma, es decir, este ancho, este espesor, este alto y este espesor del alma, con cierto criterio. No creo que lo hayan agarrado y lo hayan puesto así a lo que le salió. Entonces, seguramente yo podría replicar eso con un perfil armado. O sea, si no tengo el perfil original, puedo coger planchitas metálicas, una por acá, una por acá y una por acá, tres planchitas, y emular las dimensiones que tengo aquí en el perfil original. Podría hacer eso, aunque no, el comportamiento no es exactamente el mismo, porque aquí tengo soldaduras o elementos para atornillar. Esto, ahora. ¿Sí? Ahora sí. Entonces no es igual, pero me aproximo. Y de seguro que mi perfil ciertamente no va a ser tan susceptible al paneo local. Pero alguien dice, miren, con este perfil que lo que he, digamos, armado, que es nomás gruesito comparado con su ancho, no es tan eficiente, pues, porque con este perfil saco una inercia en el eje X, saco una inercia y un módulo alrededor del eje Y, que no es tan bueno. Tal vez yo puedo pensar con la misma cantidad de acero, es decir, con esta área que estoy aquí tachurando, puedo pensar, decir, a mí lo que me importa es ganar, en este caso, inercia, si es una columna, un radio de giro. Puedo decir lo siguiente, no voy a hacer esto, voy a ir con ese perfil. ¿Qué les parece este? Perfil bien delgadito, pero más ancho. Con eso gano más área y tener este perfil un poquito extraño que el que estoy dibujando. Bien delgadito, además bien alto, ¿no? Porque quiero ganar inercia y yo sé que mientras más aleje las alas del centroide, pues es mucho mejor para mi ganancia de inercia. Podría pensar de esa manera y hacer lo que estoy haciendo, sino más, si un criterio muy lógico, solamente con mi conocimiento básico de resistencia de materiales, ¿no? Que digamos que lo estudié bien en la universidad, pero solamente eso y tal vez metálicas ni llevé bien o me olvidé. Y bueno, tengo un perfil como el que estoy dibujando, así delgadito y anchito. Si bien, supongamos que el área equivalente entre el perfil A y el perfil B, hablamos de áreas. Si quiero colocar el área del perfil A, es aproximadamente igual al área del perfil B. Yo puedo pensar entonces, por lógica, entonces el precio es casi idéntico. Y yo digo, he ganado harto. Para la misma área tengo una inercia mucho mayor en ambos ejes inclusive, ¿no? Puedo decir, he ganado con este perfil. Tengo mayores características, tengo una inercia
más grande, un radio de giro más grande, tanto en el eje X como en el eje Y, pero lo que pasa es que si no tienes criterio estructural y crees que solamente es calcular con la ecuación de Euler y pare de contar, ya a la hora de que la columna se instale y funcione, probablemente va a pasar que en alguna parte, ya sea, por ejemplo, aquí en el alma, ya sea aquí en las alas, nuestros elementos puedan fallar como les estoy indicando. No fallaría de una manera totalmente, digamos, simultánea, sino que falla o solo el ala de la izquierda, o solo el ala de la derecha, o solo el alma. Simultáneamente no pasa, pero que falle un elemento ya le reduce la capacidad resistente. Es como agarrar, por ejemplo, en este perfil que he dibujado con color rojito, ¿qué les parece que yo le descuente? Que le quite todo esto. Imagínense que le quito lo que está aquí, un rojo, y que no resista esta parte. Y que aguante lo demás. Entonces este perfil se va a convertir como un perfil T medio extraño, y va a bajar su inercia, va a bajar su radio de giro, su área y todo. Entonces, para que esto no ocurra, yo debo garantizar ciertas relaciones. Se llaman relaciones ancho-espesor, que se han ido investigando y me dan cierta seguridad para evitar que los miembros o los elementos de un miembro se pandeen localmente. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que hacer. Y si no puedo, si tengo siempre que calcular este perfil, lo que yo tengo que hacer es incorporar una ecuación de cálculo que me vincule el pandeo local como el que estoy mostrando. Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, ya se entiende esta parte. Ya tenemos aquí imágenes claras de lo que sucede con el famoso pandeo local en vigas o en columnas. Los elementos que están en compresión. Pasa esto, no es algo que, digamos, se invente. Sucede. También está en ejemplo una miembro W. Fíjense cómo ha pasado este tema. Aquí tenemos una viga real de manera local, solamente en la parte del ala fallado, de esta manera. Y obviamente ponerle más carga ya sería para que colapse este miembro. Entonces, para que esto no ocurra y no falle por pandeo local, la norma nos da ecuaciones específicas para su verificación. Entonces, por ese motivo, y vuelvo a nuestra especificación, es que la norma nos divide en ecuaciones de cálculo sin pandeo local y ecuaciones de cálculo con pandeo local. Cuando hablemos de elementos esbeltos, en compresión hablamos de pandeo local, es un sinónimo. ¿Sí? Un sinónimo. Listo. Entonces, es un poquito para entender. Por ejemplo, un perfil en forma de I, sin pandeo local, ¿qué es lo que tú tienes que verificar de la norma? El capítulo de 3 y el capítulo de 4. Es el capítulo de 3, puedes hacer clic con tu cursor y te va a llevar a la norma, pero yo te digo que los estados límites que tienes que verificar serían los siguientes. Sería el pandeo por flexión y el pandeo por torsión. Si tiene elementos esbeltos, solo aplica, en este caso, el numeral E7. ¿Qué estados límites hay que verificar? Pandeo local, primeramente, pandeo por flexión y pandeo por torsión. O sea que los estados límites a esto que están acá se aumenta uno más, que es el pandeo local. ¿Por qué LB, FB y TB? Porque en inglés el pandeo se conoce como buckling, ¿verdad? Entonces, flexural buckling, pandeo por flexión, torsional buckling, pandeo por torsión. Y por ejemplo, un perfil que tengamos un canalcito, que con color verde, es que es común, el canal. Como columna, hay que verificar el capítulo de 3, que es el pandeo por flexión, y el E4, que es pandeo por flexotorsión, a diferencia de los perfiles en forma de I, que tienen la falla por pandeo por torsión, el mismo numeral E4, fíjate. Estos perfiles tienen a fallar por pandeo por flexotorsión. Es un poco para que me entiendan, un perfil metálico, también por la forma, se ha hecho mucha experimentación e investigación, es susceptible a pandear de una manera un poco rara y especial, a diferencia de los perfiles, digamos, más gruesos o más clásicos.
El tema es que, para que tengan idea, al hacer experimentos se han dado cuenta, por ejemplo, que los perfiles doblemente simétricos, como los perfiles de forma de I, o lo que el más clásico que han investigado es el perfil cruciforme. Un cruciforme es un perfil que se arma con planchitas, como el que está acá. Una plancha así, digamos, con otra plancha así. Tipo de perfil que también se lo puede replicar con angulares, como sea. Es muy susceptible a fallar por pandeo por torsión. En el pandeo por torsión no ocurre un movimiento lateral, lo que ocurre es un giro, para decir que ante la carga de compresión, visto en la sección transversal, el elemento tiende a girar sobre su propio eje longitudinal. Entonces aparece de esta manera. Aquí también este perfil podría aparecer de esta manera, totalmente girado. Entonces esa resistencia, ese torcimiento, se debe verificar y se debe revisar, ¿no? Obviamente los parámetros que gobiernan la torsión, como ustedes conocen, es, por ejemplo, la constante de torsión desenvenante, ¿no? Que vamos a revisar y recordar cómo se calcula y cuál es su incidencia en las ecuaciones de cálculo, ¿no? Es un estado límite posible. Pero en perfiles como estos, los canales, por ejemplo, a diferencia del perfil en forma de I, es un perfil de simple simetría, es decir, solo tenemos un eje de simetría que sería este eje X, y que el eje vertical Y es un eje de asimetría, si lo pueden verificar. Estos perfiles sí pueden variar por pandeo por flexión, pero también se ha visto en experimentos que pueden variar por pandeo por flexotorsión. El pandeo por flexotorsión es un mix entre el pandeo por flexión y el pandeo por torsión, es decir, acá el perfil tiende a desplazarse como una viga y también tiende a girar simultáneamente. Es un estado límite que también tenemos que verificar, ¿no? Y por ejemplo, que un perfil como el que está acá, a diferencia del de arriba, el ala mayor el ala superior es mayor a la inferior, tiene diferentes dimensiones. Por ese motivo es un perfil también asimétrico, no es un perfil simétrico de ambos ejes, es un perfil asimétrico del eje, en este caso horizontal, ¿verdad? Entonces, con esas premisas, uno tiene que entender y tiene que ir viendo dónde tiene que revisar la norma para poder hacer los cálculos, ¿ya? Es solamente ver esto. Entonces, aquí tenemos todos los perfiles usuales para uso de columnas. En W, por ejemplo, canales, secciones armadas asimétricas, los tubos. En los tubos, por ejemplo, aquí no van a encontrar nunca pandeo por torsión o flexotorsión, porque el tubo es una forma bastante eficiente para soportar torsión, pues no aparece. Perfiles TES, dobles angulares, angulares simples, plaquitas y barritas, ¿no? Y aquí en el último inciso, como opción, cualquier tipo de elemento asimétrico que sea distinto al angular simple. O sea, perfiles, por ejemplo, que uno se puede dar, o armados, un perfil extraño, darse un perfil Z. Aquí se puede revisar con este punto. Lo clásico, obviamente, para columnas de edificación, perfil en forma de I y los tubulares. Para cerchas, T doble angular también se puede usar, y el angular simple, que sí lo vamos a revisar, porque es importante. Entonces, como verán, por ejemplo, voy a irme a lo que sería perfil en forma de I, el miembro sin elementos esbeltos. Aplico el E3 y me lleva directamente a lo que sería, luego de la definición de longitud efectiva que ya habíamos revisado, directamente a lo que sería miembros a flexión sin elementos esbeltos. En este capítulo nos explica el comportamiento al flexural buckling. Tiene que entenderse este término como pandeo por flexión. Y vamos a copiar. Este término se refiere al pandeo más clásico, pandeo por flexión, también conocido como pandeo de Euler, o de Euler, se pronuncia Euler. Y es el fenómeno más clásico y que usualmente gobierna o controla los diseños de las columnas. No es el único estado límite, pero por lo general controla. ¿De qué depende este pandeo? De la esbeltez, decíamos, de L sub E entre R, o si quieres K por L entre R. Depende de la esbeltez y de la ecuación o del parámetro de Euler para columnas en el rango elástico, y columnas en el rango elástico es otra ecuación que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Pero no es difícil, aquí podemos fijar. Les dice, tenemos que investigar, encontrar la capacidad nominal, y para todos los casos, la capacidad nominal es el esfuerzo crítico por el área gruesa. Esta ecuación que estoy aquí marcando, si se dan cuenta, es muy parecida a la ecuación de cálculo
de tracción simple. Solo que en vez de manejar Fy, manejamos esfuerzo crítico. Este F crítico toma en cuenta para sí lo que sería la resistencia al pandeo. Para columnas muy gruesas, muy gorditas, como las que demostramos en esta explicación inicial, como la columna que está aquí a la izquierda, la falla es por aplastamiento. Cuando hay este fenómeno, este valor de F crítico tiende a ser Fy, que es el valor más crítico que podemos hacer esforzar una columna. Jamás podemos llegar a Fu, porque las deformaciones serían muy grandes. Siempre el límite es esfuerzo, excedencia o defluencia, ¿verdad? Bien. Entonces, el esfuerzo crítico, aquí nos dan dos expresiones de cálculo. La primera, por una relación límite de 4.71 raíz de E entre F y E. Esta relación límite que está acá puesto en números y que vincula el módulo de elasticidad y el esfuerzo de excedencia con este coeficiente, deviene de la ecuación de Euler y nos da el límite justo que les mostraba acá para decir si estoy en el rango elástico. Un segundito. Estoy haciendo caso. Un segundito, me tendrán que ver otra vez, por favor. Ahora sí. Entonces nos da esta relacióncita, esta gráfica, este K por L entre el límite, de aquí a la derecha rango elástico, de aquí a la izquierda rango elástico. El límite justamente es este que les estoy mostrando en esta parte de la norma, donde L entre L es como decir K por L entre L, simplemente vincula esta relación. Mientras el esfuerzo de excedencia sea más grande, la relación que esta va a ser más pequeña. O sea, columnas con mayor resistencia a la fluencia tienen un límite para la relación de pandeo elástico menor que columnas con esfuerzos de excedencia más pequeños. Esta misma ecuación de cálculo se la puedes reescribir si quieres en función del esfuerzo de excedencia, y este F es el esfuerzo de Euler. O sea, cambiar un poco la hermenéutica en la cabeza. Entonces conocemos que la carga crítica de pandeo era P crítico, PCR, y el esfuerzo crítico de Euler es FCR. Pero para la norma, este FCR viene de los cálculos y de las modificaciones que se han hecho, considerando todo lo que dijimos: el rango inelástico, las condiciones de apoyo, excentricidades conocidas, imperfecciones, torceduras, esfuerzos residuales y verticalidad. Con todo esto, la norma ha hecho experimentación, pruebas, ensayos, investigaciones y encontrado estas ecuaciones de cálculo. Entonces, F crítico, esfuerzo crítico de la norma es. Y F, el esfuerzo de Euler o de Euler, que está aquí en la parte inferior por si acaso, dado con la ecuación clásica pi cuadrado por E entre K por L entre R cuadrado. La ecuación de Euler clásica. Entonces, ahí está. Como tú lo quieres manejar con esta expresión de cálculo de esbeltez o con Fy entre F, como tú quieras, calculas. Si la relación es menor a esta expresión, es un valor pequeñito, entramos en la curva, en la parte inicial, en la parte de la izquierda. Entramos justamente en el rango inelástico. Para el rango inelástico, la ecuación de cálculo del esfuerzo crítico es bien diferente a la ecuación de Euler. Es una ecuación exponencial que ha sido desarrollada para perfiles de acero para estructuras. Las ecuaciones de cálculo, por ejemplo, para la ingeniería mecánica, es distinto porque coge otra teoría distinta, ya que también las piezas metálicas son pequeñas comparadas con su longitud, mientras que en estructuras las piezas son grandes. Hablamos de piezas de 5 metros, 6 metros. Entonces, la ecuación se ha ido investigando con los años y esta ecuación toma en cuenta todo lo que les decía en cuanto al fenómeno de la inelasticidad, el tema de los esfuerzos residuales y todo lo que explico anteriormente. Entonces, esta ecuación de cálculo, que parece rara, es la que tenemos que utilizar para el cálculo de columnas en el rango inelástico. Tal vez para que se den cuenta, yo en lo particular uso la ecuación de la derecha, para darme cuenta. Pero tú te puedes dar cuenta con la de la izquierda, tomando en cuenta que la relación, si es pequeñita, al límite, es rango inelástico. Si la relación es mayor a este límite, rango elástico. ¿Sí? ¿Y por qué uso la de la derecha? Para darme cuenta. Les voy a explicar. Ustedes utilicen la que vean conveniente. Yo veo así. Tengo una curva tensión-deformación de 1 a 0. Entonces voy a coger esta ecuación, esta grafiquita. Compresión, ¿no? Tengo ahí endurecimiento y la falla. Aquí tengo
el límite de tendencia o de fluencia. Ahí está. También tengo el límite de proporcionalidad, que está acá. Lo voy a llamar FPL o sigma PL. Hasta FPL, la curva de tensión de formación del acero, totalmente lineal, totalmente recto. Estoy arrancando con el dibujo, pero ahí. Totalmente recta esa parte. Y a partir de ese punto tiende ya a inclinarse y a multiplicar lo que sería la pendiente. Entonces el límite para el comportamiento elástico es este justamente. Entonces, si tengo ese parámetro, yo lo que hago es lo siguiente para entender, ¿no? Esta ecuación la voy a despejar. Digo lo siguiente. Entonces, para que esto sea verdad, el esfuerzo de Euler es mayor o igual a FY entre 2.25. Si esto hago un cálculo numérico, ¿cuánto me quedaría? 1 entre 2.25. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, hagamos el cálculo. A ver. 1 entre 2.25. Nos queda 0.44. Entonces, cuando el esfuerzo de Euler es mayor o igual a 0.44 el esfuerzo de excedencia, es el que supere este valor que está calibrado como 0.44 FY, entonces decimos que es columna inelástica o en el rango inelástico. Si es menor, como en este caso aquí despejo y me sale que el esfuerzo de Euler tiene que ser menor a 0.44 FY, hablamos de columna elástica. Es la manera de darse cuenta fácil. Obviamente aquí, para no olvidarnos que tenemos la formación unitaria y el esfuerzo. Es una manera de darse cuenta. Otra manera es con este límite, ¿no? Como que les dibujé. Y todos tienen que tener esto en su cabeza y también hacer, pues, en práctica. Aquí tenemos la horizontal, que tenemos la esbeltez, que es K por L entre L, que es lo mismo que decir L sub C entre L, no importa. Y el eje vertical, que tenemos aquí la capacidad. Puede estar directamente como eje crítico, o también puede estar como la capacidad nominal. Sea cual sea, es diferente. Según no están bien que admita. Bueno. Y la forma de las curvas, aquí voy a poner el límite. Aquí tengo este límite, digamos que es este límite de 4.71 raíz de E entre F y E. Entonces, del límite hacia la derecha decíamos es rango elástico. Entonces, ahí tenemos la ecuación de Euler, que viene de esta manera. Es como una hipérbola que nunca va a chocar con el eje horizontal. Rango elástico. Y abriendo una para hacer el esfuerzo de excedencia. Entonces, si me doy cuenta de esta gráfica, y para que uno se dé cuenta bien, tiene que bloquearse estas curvas. Esta gráfica, al bloquear esta expresión de cálculo que está aquí, y esta otra curva que está con color negro, sale al bloquear la ecuación de Euler, que sería 0.877 esfuerzo de Euler. Ahorita voy a explicar por qué este valor es 0.877. Entonces, ahí uno se da cuenta del límite hacia la derecha, o sea, para valores mayores a este número. Columna, ¿sí? Para las siguientes, voy a una tarea para la siguiente clase, van a tener que dibujar esta curvita en el Excel, por ejemplo, para los ejercicios que vamos a hacer. Es más, para cada cálculo es bueno que se grafiquen esto en Excel para entender cómo es el comportamiento de estas columnas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, si bien esta ecuación tiene que creer es la ecuación exponencial deducida por la norma, para más detalle aquí en los comentarios, aquí en el rango elástico, técnicamente hablando, teóricamente hablando, debería cumplir exactamente la ecuación de Euler. O sea, debería ser esta ecuación
de F crítico debería ser F crítico igual esfuerzo de Euler igual pi cuadrado por el módulo de elasticidad por L entre L al cuadrado. Así debería ser. Pero la norma le reduce por un coeficiente 0.877. Motivo, imperfecciones. Experimentalmente hecho una investigación y le baja un 12.3% a la resistencia de este tipo de elementos. Eso es lo teórico, eso es lo recomendado para el diseño. ¿Se dan cuenta? Por si acaso, el efecto de los esfuerzos residuales no influye en el rango elástico, solamente influye en el rango inelástico. Por si acaso, eso de eso van a revisar en los libros que les he facilitado, para más conocimiento. Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, no es difícil, simplemente aplicar lo que está acá. Y estas ecuaciones de cálculo sirven para cualquier tipo de perfil. Todos los perfiles se deben revisar para el pandeo por flexión, tal como está acá. Columnas inelásticas, columnas elásticas, ¿no? Obviamente, en el tema de Euler, no nos dice si es en el eje X o en el eje Y. Uno tiene que determinar en qué eje es el eje de pandeo. Entonces, la idea es encontrar la esbeltez en los ejes principales y trabajar con la mayor. ¿Por qué con la mayor esbeltez? Porque si tengo un número más grande en la parte inferior, va a reducir significativamente el esfuerzo elástico. Y por ese motivo, tanto en el rango elástico como en el elástico va a bajar o va a menguar la resistencia. Entonces, diríamos que va a ser el eje crítico, el eje de pandeo, el que tenga la mayor esbeltez. Eso es un hecho universal. Seguro que ustedes lo han visto también en la resistencia de materiales. ¿Bien? Bien. Esto está fácil, lo hemos visto. Aquí están las curvas que les decía, la curva exponencial del rango inelástico, la curva elástica del rango elástico, con el límite 4.31 raíz de entre F y Y, que tenemos la curva en función del esfuerzo crítico. Y para fines de cálculo, les veré, bueno, ya calcular un ejercicio para poder hacerlo ya de entrada, ¿sí? Porque luego vamos a ver estos pandeos, pero primeramente quiero ver esto con ustedes. Entonces, para esto, vámonos a hacer un ejercicio que voy a buscar en mis ejercicios propuestos. Algo sencillito, a ver. A ver. Diseñar, seleccionar, quiero verificar. Digamos este de acá de verificar. Este ejercicio 1. Este ejercicio 1 toma en cuenta una columna que va desde una fundación hasta la parte del techo. Son 1, 2, 3 pisos superiores, una planta baja. Y la idea es verificar, dice que la columna 2, o sea, es decir, es una sola columna, pero para fines de análisis, cada término le hemos puesto un número. Columna 1, columna 2, 3 y 4. Entonces, nos piden indicar o verificar que la columna 2, la que está acá donde está mi cursor, es suficientemente buena para soportar las cargas de 3.500 Newton, dice, en compresión céntrica, y para una tensión de influencia de 250 megapascales. ¿Sí? Esta solicitación hay que entender que ya estaría actualizada, es decir, ya estaría mayorada. Asimismo nos dice que en este pórtico, que solamente nos muestra este cortecito, tiene, dice, un ajustamiento apropiado que evita el pandeo en la dirección perpendicular del plano, o sea que de manera perpendicular al plano que se muestra no hay pandeo, directamente, ¿no? Listo, entonces con estos datos tenemos que revisar este ejercicio, ¿no? Esto mismo que está acá, y lo voy a copiar. Vámonos a nuestro OneNote. Aquí vamos a hacer este ejercicio con ustedes. Cualquier duda que tengan acá, por favor, tienen que ayudarme a que les ayude a justamente a entender. Cualquier duda que tengan, me preguntan, por favor. Están muy calladitos. Entonces,
Entonces este ejercicio lo pegamos acá. Vamos a entenderlo bien y luego lo vamos a hacer en una planilla directamente para poder comprenderlo mejor, ¿sí? Porque a mano tardamos mucho, ya vamos a ir planilla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que entender con este perfil? Primeramente, la ubicación del perfil. O sea, eso está medio que en perspectiva, ¿verdad? Pero hay que entender. O sea, esta columna puede estar en el plano de dos maneras. Puede estar de esta manera o puede estar de esta manera. Son dos posibilidades para el plano que nos muestra la pregunta. Evidentemente, la columna se debe analizar en ambas direcciones, pero en este caso, y voy a remarcar lo que dice la pregunta, el pórtico no está arrastrado en la dirección del plano mostrado, o sea, en el plano de esta hoja. Luego dice, la estructura cuenta con un arrastramiento suficientemente apropiado que evita el pandeo en la dirección perpendicular al plano. O sea que solamente por este dato voy a verificar un pandeo nomás. Legalmente, en cualquier columna, debo verificar en ambos ejes. Por lo que me dice la pregunta, solo voy a hacer en un eje. ¿En qué eje? En el eje del plano que se muestra. En el perpendicular, no. ¿Entiende? Ahora, viendo la figura, voy a resaltar esta parte que estoy marcando con amarillo. Dice, las almas están sombreadas. O sea, la parte sombreada acá en esta imagen es el alma. ¿Sí? Las vigas, si me doy cuenta, por ejemplo, la viga, digamos G4, llega y se conecta al alma. ¿Se fija? Al alma del perfil. Igual que la viga G3, igual que la G5, todas las vigas se conectan en el alma de la columna. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Será factible o será entendible? Ponte que tal vez tenga este caso, que en la planta baja tenga la columna así, en la planta de arriba la tenga al revés, luego en la planta 3 la tenga así. ¿Será que se puede hacer esto en acero estructural? ¿Se podrá hacer esto? ¿Es conveniente hacer esto? ¿O no, estudiantes? ¿Se podrá hacer esto en acero? Pero hay que preguntar. No, ingeniero. ¿Por qué no? Porque constructivamente no es nada eficiente. Se tardaría demasiado y se perdería un montón el eje central de la columna. Sí, más que constructivamente, ¿cómo haríamos la conexión y el comportamiento estructural? O sea, es totalmente irracional hacer esto. Como que también, por favor, en hormigón. Cuidado que ustedes tengan hormigón, y me ha pasado a mí varias veces en algún proyecto, en el plano esté así, ¿no? Digamos, este piso esté así, tu columna. Arriba esté así. Se puede hacer un cambio de sección de una forma, digamos, de así como está acá a una que está acá. Hay límites para poder cambiar o variar las secciones, y son límites bien pequeñitos. Esto es prohibido en hormigón armado. No se tiene que hacer. Claro, en el programa, cualquier programa, el SAP, TAPS, RAM, cualquiera, se puede, pues, ¿no? Dibujar se puede, pero a la hora de construir y peor aún cumplir con las normas es prohibido. Aquí también no es conveniente hacer. No es. Va todo de canto apunta en una sola dirección. De que puedes bajar el tamaño, se puede bajar el tamaño. Por obvias razones, las columnas de abajo, al tener más carga, van a ser más grandes. Las de arriba van a ser más pequeñas, ¿verdad? Bien. Con esta explicación, creo que ya se entendió el ejercicio. Voy a borrar esto que ya no me interesa que se muestre, ¿ya? Listo. Ahora, aquí tengo en esta imagen, que pueden ver acá, es el perfil. No es un perfil de la norma, es un perfil armado, recto. Y las dimensiones no me la ponen como B, F, T, F. A mí se me ocurrió aquí ponerle directamente letras A, B, C, D, directamente. A, ancho del ala, B, espesor del ala, C, altura del perfil, D, espesor del alma, directamente. Y las dimensiones están en este cuadro que está aquí en la parte inferior. Voy a hacer un zoom para poder verlo un poquito mejor. Fíjense, están en centímetros, en centímetros. Longitudes en metros, G son las vigas y col 1 al 4 son las columnas. Y
Los elementos o dimensiones A, B, C y D están acá. Todo está en centímetros, ¿sí? Pues se dan cuenta, son perfiles armados. Build up. Entonces, con esto voy a trabajar. ¿Todo el cuadro de acá voy a necesitar, sí o no? No necesariamente. A mí lo que me interesa es el diseño de la columna 2, dice la pregunta, dice, y por favor, eso usted en exámenes, yo veo que es frecuente. No sé por qué motivo se confían, o veo también de que algunos tienen una pregunta hecha de algún otro semestre, o tal vez de alguien que le ayudó, o vio un ejercicio similar en un libro, y se mecaniza. Y todas las closed me calculan. Ingeniero, no hay tiempo, muy tarde, o una horita más, ingeniero, por favor, ¿pero por qué? Me fijo su examen, claro, está haciendo la columna 1, 2, 3, claro, no, pues yo leo lo que te he pedido. Capacidad de análisis, pues, ¿qué te he pedido? La columna 2, solamente voy a ver la columna 2. Nada más, el resto no me interesa, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ver el MATCAT. Y lo que hemos hecho en la anterior clase, vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? El MATCAT, tal como hicimos en tracción, o sea que los ejercicios tienen un orden lógico. Listo. Aquí tenemos acá, entonces voy a colocar directamente la pregunta. Sería bueno que lo copie. Es posible la imagen más se desconfigura por el tamaño, pero no importa, aquí nos vamos a ver esto. Ahí está. Hacemos un cancel zoom. Vamos a reducir la imagen. Aquí. Listo. Salimos. Vámonos a meterle zoom. Y la clásica de MATCAT, tenemos que poner siempre en orden los datos. Entonces voy a colocar acá Control Shift P, pero antes tengo que poner esto en español, no en inglés, que me dé muy bien. Entonces Control Shift T. Un poquito más de zoom tenemos. Ahí está. Entonces aquí mejor, porque no está respondiendo mi Control T, no sé por qué. Coloquemos datos del ejercicio. ¿Qué nos va a servir para hacer el diseño o la verificación de nuestra columna? Primeramente, coloquemos. Primero, el esfuerzo de excedencia, F, Y. Entonces, aquí tenemos un esfuerzo de excedencia, dice, de 250 megapascales. Bien. Tenemos también como dato, y aquí si no nos muestra bien, es que esto tiene que ir con mayúscula. Vamos ahora a colocar el módulo de elasticidad. Dice que para el cálculo no use 29.000 K6, use su equivalente en unidades del sistema internacional. El módulo 200 gigapascales. Varía un poquito. Vamos a verificar qué les parece ahora. Solo para tener idea de cuánto es el valor que varía. Voy a colocar en K6. Y es, bueno, poner todo esto en decimal. Ahora sí. 29.007. K6, ¿no? Entonces, si bien varía un poquito, es el valor que nos da también la norma. Revisemos. Dice, en la norma, sí usa el módulo de elasticidad 229.000 K6, pero dice, si usa SI, te permite no usar, digamos, MATCAT para tener valores exactos, sino use, dice, 200.000 megapascales, que es 200 gigapascales, ¿verdad? ¿Dónde viene esto? Listo. Lo voy a borrar, que ya no necesito. Tenemos la fuerza, la solicitación. Y voy a tomar en cuenta que ya está factorizada. Entonces, PU. Tenemos 3.000 kilonewtons. Parte del ejercicio. Tal vez esto para que me quede mejor. Yo suelo hacerlo así. Para quien tiene sus gustos. Yo me gusta ponerlo de esa manera para que quede muy clarito. Estamos. A medida que yo vaya avanzando, voy a ir verificando, colocando más datos, ¿sí? Denme un segundo, voy a colocar mi cargador, por favor. Los que tienen MATCAT podrían ir conmigo haciéndolo paso a paso, además de manera de tener práctica, y cuando se tranquen en algo me pueden mostrar, les voy a indicar tal vez un errorcito en la programación de su planilla. Es mejor así, uno va aprendiendo. Viendo uno aprende, haciendo uno aprende, ¿no?
Si lo pueden hacer conmigo, sería ideal. Listo. Ahora vamos a copiar toda esta parte para tener ya el formatito. Control C. Voy a colocar acá 2. Vamos a calcular la demanda. Directamente la demanda, no colocar como dato, el valor de TU, que no requiere mayor cálculo, que está ya dado por el ejercicio. Listo. Ahora vámonos con la capacidad. En la capacidad voy a verificar los estados límites. Entonces, un segundito, voy a grabar pantalla. En la capacidad voy a verificar, y en este caso voy a comenzar con el pandeo por flexión, revisando lo que dice la norma, ¿sí? La especificación. Voy a entrar con este capítulo de pandeo por flexión, pero ojo, yo debo saber si estoy en el rango de columna sin elementos esbeltos y columna con sin elementos esbeltos. Entonces, para saber esta descripción, lo primero que tengo que hacer es esta verificación. Aquí voy a colocar ASCII capacidad, un copy, coloquemos clasificación de la sección. Entonces, aquí voy a clasificar la sección. ¿Cómo uno calcula o clasifica los perfiles? Aquí voy a colocar control D. Se procederá a verificar si la columna tiene o no elementos esbeltos. Está el idioma, el tema del idioma que es medio complicado. Está en el capítulo B. Vamos a revisar. Vámonos a un principio, al capítulo B. Ahí está la clasificación. Capítulo B, requerimiento de diseño. Y vámonos al capítulo B4, propiedades de los miembros. Ahí está, numerador B4, y que habla de la clasificación de secciones por pandeo local. Justamente es esto. ¿Por qué no está en el capítulo E? Porque miembros que están sujetos a compresión o partes de elementos que están sujetos a compresión pueden ser columnas como también pueden ser vigas. Eso es un poco, a veces les suena un poco extraño y les voy a refrescar la memoria. Todos sabemos y conocemos que tenemos, por ejemplo, una columna como la que yo estoy dibujando, con carga uniforme, céntrica, de compresión. Claro, toda la sección transversal va a estar a compresión, entonces puedo dibujar la sección de esta columna, que voy a considerar así en forma de I, y puedo decir que toda la sección está sujeta a un esfuerzo uniforme de compresión, ¿verdad? Así lo puedo esquematizar, un esfuerzo de compresión. A este esfuerzo uniforme puede generar pandeo local en cualquier parte del perfil, ya sea en el ala inferior, en el ala superior o en el alto. ¿Entienden, verdad? Pero en una viga, vamos a ver, en una viga como la que está acá, simplemente soportada, imaginémonos con una carga puntual en el medio, va a producir una ley de momentos, en este caso particular, así, ¿verdad? Ahí tenemos el momento máximo. Y verifico para la sección del momento máximo, para acá, sección 1 le voy a llamar. La sección 1 puede ser que mi elemento, que en este caso lo voy a ratificar como una sección en forma de I, y voy a dibujar, puede tener una distribución en el rango elástico
tal como lo estoy mostrando. Es decir, en la parte superior tendría compresión, en la parte inferior tendría tracción, ¿verdad? Aquí tenemos sigma de compresión por convención hacia adentro y sigma de tracción hacia afuera. ¿Por qué tiene compresión adentro? Porque la carga, como se muestra ahorita de arriba hacia abajo, deflecta este elemento, lo deflecta. Tiene un momento positivo. Por tal motivo, la parte superior de la viga tiende a cortarse, la parte inferior tiende a alargarse. Entonces, en este miembro, ¿qué parte estaría a compresión? Obviamente, toda esta parte que estoy ahorita marcando con color celeste, con color cafecito. Toda esta parte está sujeta a compresión hasta lo que sería el eje neutro, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, esta parte también puede fallar por pandeo local, ya sea las alas o esta parte del alma. Y también debe verificarse, porque ese fenómeno se produce y como han visto en las fotografías que les he mostrado, es bien peligroso. Entonces, el pandeo local buckling, se da en miembros a compresión o en miembros a flexión. O sea que elementos a compresión o para que pueda fallar para el pandeo local, aquí por ejemplo, ala 1, ala 2 y alma. Elementos que pueden fallar en una viga, esta ala superior por ejemplo, y esta parte semi, le voy a llamar así, alma, una parte de la. ¿Se dan cuenta? Pues por ese motivo, esta clasificación no puede ser exclusiva de un elemento de compresión, es compartida. Bien, entonces, ya dicho esto, creo que he entendido, todo depende, dice, de la relación ancho-espesor. Para que me entiendan mejor, voy a ir acá, entre las tablas. La tabla B41A, se les voy a traducir, dice, relaciones, ratio es relación, ¿ya? Relaciones width or thickness, ancho-espesor. Dos puntitos. Elementos a compresión en miembros sujetos a compresión axial. Parece un trabalenguas, pero tiene que entenderse. Elementos a compresión. ¿Qué elementos? Ala o alma es un elemento. Esta sección tiene tres elementos, un ala, perdón, dos alas y un alma, ¿verdad? En miembros a compresión axial, que sería este caso una columna. Aquí aplica el B41A. Y el B41B, que es la tabla que le sigue, ¿sí? Relaciones al espesor de elementos a compresión en miembros sujetos a flexión. Que aplicaría el caso de las vigas que acabo de explicar. Es un miembro sujeto a flexión, ¿verdad? ¿Y qué elemento está a compresión? Esta ala superior y parte de esta semi-alma que está marcada con color naranjado, ¿verdad? Estos son casos especiales, o sea que la norma se revisa por el tipo de miembro. Estamos ahorita en compresión simple, no perdamos el hilo, vámonos a la tabla B41A. Ahora, ¿de qué depende el pandeo local? Decíamos de las relaciones ancho-espesor. Entonces aquí está, y voy a explicarles de una manera bien puntual. La relación ancho-espesor está aquí definida. De manera general en la norma se le llama B entre T, donde B es el ancho y T es el espesor. Ejemplo, en este perfil en forma de I, si yo reviso lo que es esta ala que le estoy marcando así con color naranja, ¿qué es lo que voy a revisar? La relación ancho-espesor. ¿Pero de qué? De la parte que va desde el eje del alma hacia la derecha o del eje del alma hacia la izquierda, que esto es simétrico, ¿verdad? No voy a revisar todo el ancho, porque el pandeo local puede ser a un lado o a otro lado, pero nunca es, compartes con un voladizo. Entonces, para que se pandee localmente esta ala, en este caso, ¿qué es lo que yo debo revisar? La relación ancho-espesor, está acá, de la mitad del ala y el espesor del ala. ¿Se dan cuenta? Eso en el tema de alas. En el tema de almas está más abajo. Por ejemplo, en el caso de este perfil canal, lo propio. Reviso este ancho con este espesor. En un test estructural, es como en el caso del perfil en forma de I, la mitad del ancho del ala entre el espesor. Si tengo un perfil en forma de I con una plancha que se le suelda, se le adosa a su alma, igual debe verificarse esta relación ancho-espesor. En un doble angular, ¿cómo se revisa? Ambos lados, en este caso este lado superior, lo reviso, relación ancho-espesor.
¿Se dan cuenta? Pues divido, geométricamente calculo y divido en un número. Este valor se le llama lambda. Lambda, entonces B entre T. Como voy a dividir unidades de longitud, me va a salir adimensional, o sea, sin número. Y comparo con un valor límite. Este valor límite, la norma lo he investigado. Ha hecho mucha investigación, mucha experimentación. He encontrado un límite entre un valor de esbeltez que te produzca o no un elemento, dice esbelto. Cuando dice esbelto, no me refiero al pandeo global, a la esbeltez, me refiero a la esbeltez local. Es un valor límite que evita que este elemento haga, por ejemplo, pandee localmente. El límite vincula el módulo de elasticidad, el esfuerzo de excedencia o fluencia, y un valor numérico con raíz cuadrada. Eso está en todos los valores que están a continuación. Entonces, si lambda es menor que igual que lambda R, no existe pandeo local. Si es mayor, tiene pandeo local. Así es. Un perfil en forma de I, por ejemplo, que tiene 3 elementos, puede ser susceptible a pandeo local solo de las alas, o solo del alma, o también de los 3 elementos, de las dos alas y el alma. Todo va a depender de la geometría. Ahora, aquí en la norma, por si acaso, nos dan casos. Muy parecido a la tabla de 3.1 de la norma en tracción. ¿Por qué nos dan casos? Porque discrimina esas expresiones de cálculo en función a la forma del perfil, como también a la parte de la forma del perfil. Por ejemplo, el caso 1, solo la placa dice alas de perfiles laminados en caliente, en forma de iris, o placas proyectadas de estos perfiles de forma de I laminados en caliente, que sería este caso. O pares de angulares, dice, o dice canales y T's estructurales. Es lo que dice. ¿Sí? Solo pica paredes. Aquí está todo lo que acabo de hablar, está aquí de manera gráfica. Entonces, esto se verifica. Y lo que sería, por ejemplo, el alma del perfil está más abajito. Aquí dice, ¿dónde estamos? Aquí está, dice almas de perfiles doblemente simétricos, laminados y armados en forma de canales. Aquí viene la relación ancho-espesor, gráficamente es h entre tb doble, donde h es la distancia, la altura del alma, no es la altura total del perfil. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué discrimina la norma en función al tipo de elemento? Porque hay dos tipos de elementos principales. Uno son, dice acá, elementos unstiffened. Elements unstiffened quiere decir elementos no rigidizados o no atizados, y elementos stiffened, elementos rigidizados o elementos atiezados, es el término que se maneja. Entonces vean ustedes la tabla del caso 5 en adelante, solo trata de elementos rigidizados, y del caso 1 al caso 4 trata de elementos no rigidizados. Pero ¿cuál es la diferencia en sí? La diferencia en sí está aquí explicada en palabras, de que es un elemento stiffened y que es un elemento unstiffened. Eso los pongo en palabras sencillas. Eso lo pueden leer también, de la norma que está en español. No es lo mismo, y se han dado cuenta los investigadores, un perfil, pero un elemento que es rigidizado y un elemento que es no rigidizado. ¿Cómo se clasifica un elemento, por ejemplo, rigidizado? Es aquel que en sus extremos está conectado con otra parte de metal. Por ejemplo, si marco esta alma con color rojito, lo estoy así marcando, estoy achurando, ¿se dan cuenta? En la parte superior está restringida de moverse por el ala superior. Y en la parte inferior también está restringido de moverse por el ala inferior. Por ese motivo se dice que esta parte del alma, este elemento, es un elemento rigidizado, también conocido como stiffened element. Pero ahora veamos la parte contraria. Esta ala, por ejemplo, que está aquí, justamente justo hasta el eje, ahí, está donde es rigidizada o restringida en la parte justamente de unión con la otra ala y con el alma del perfil. Y aquí tenemos un borde libre, ¿verdad? Borde libre. Este tipo de elementos que tienen solamente un borde continuo o un borde asegurado, se le llama elementos
no rigidizados. Elementos unstiffened. Ya. Y ya sé cómo clasifica entonces, ¿no? Aquí tengo no rigidizado, no rigidizado. Las alas solamente son no rigidizadas. El alma rigidizada. Ya. ¿Hay perfiles con solo elementos rigidizados? Sí, los tubos son todos rigidizados. O elementos con miembro o secciones con elementos solamente no rigidizados, sí, los angulares simples, por ejemplo, son no rigidizados. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es la resistencia. Los investigadores se han dado cuenta que los elementos rigidizados son más favorables para soportar el pandeo local, o sea, que fallan al pandeo local para valores de carga mayores. Es un elemento no rigidizado, unstiffened, se pandea localmente o falla localmente para valores menores. Por este motivo fundamental que les acabo de explicar, es que las relaciones, y tiene su coherencia esto, que las relaciones ancho-espesor, que están en las tablas, fíjense, por ejemplo, de las alas de perfil de ahí, es 0,56 raíz de entre y el límite. Pero de su alma, ¿cuánto es el caso 5? Es 1,49, prácticamente el doble. El límite que yo comparo la relación ancho-espesor. Por ese motivo que las alas no pueden ser tan anchas como la altura del alma, porque pandearían localmente. Entonces tiene esa limitación, o sea que esta gráfica tiene una forma racional. Yo no podría pensar, por ejemplo, entender este tipo de perfil, digamos. O sea, no, digamos que pues, se me podría ocurrir, digamos, aquí tengo el perfil, digamos, con la forma más adecuada, y a mí se me vengan ganas casar y unir planchitas e inventarme un perfil como el que voy a dibujar, digamos, este perfil, así de anchote, comparado con el alma, digamos, ¿no? Así bien grande, ¿no? Seguramente que este perfil tan ancho va a fallar a pandeo local en las alas. Esto no se debe hacer. Entonces, hay una relación, fíjense, racional. Usualmente el ancho de las alas es mayor que el ancho del alma. Usualmente TF es mayor que TW. Por ese motivo. Listo. Ya he explicado esto, simplemente queda calcular, no queda más de eso. Entonces, por ejemplo, para este nuestro perfil, voy a fijarme. Un perfil que es armado. No es un perfil original de la norma. Un perfil con planchitas en forma de I. Es que lo que tengo que hacer en la verificación, voy a ver a la tabla, voy a decir en este caso primeramente, voy a verificar control T, las alas. Verificamos las alas. Lambda, ¿qué va a hacer? Entonces, L, control G, lambda del ala, lambda sobre F. Dos puntitos. La relación es ancho-espesor de la gráfica. Me voy a fijar. El caso 1, por si acaso, es para alas de perfiles rolled, dice. El rolled es laminado, original, de fábrica. El caso 2 es alas de elementos build-up, elementos armados, que es nuestro caso. Entonces, fíjame, digo, es el mismo dibujo, es la mitad del ala. Entonces, sería, en este caso, BF entre 2TF. ¿Por qué 2TF? Porque este valor de BF entre 2 es el valor de B que está aquí en esta gráfica. Entonces, es decir, BF medios entre TF, al hacer operaciones numéricas, me va a quedar esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Listo. Como no he definido las variables, aquí tengo que definir, pues, en mi documentito. Puedo colocar con las letras o convertirle a la nomenclatura que yo quiero. Eso es indiferente. Si lo convierto a la nomenclatura, el perfil que yo quiero revisar, voy a copiar entonces acá, es decir, columna 2. Vamos a revisar, ¿verdad? Y copiar sus propiedades geométricas. Vale decir, altura. Vale decir, ancho del ala. Espesor del ala. Espesor del alma. ¿Qué voy a copiar? Columna 2, me fijo.
vez aquí para que sea un poquito más grande. Columna 2, aquí está, col 2. ¿Qué sería A en mi gráfica? Es el BF. A de la columna 2, ¿cuánto es? 36 centímetros. Entonces, colocamos en la planilla 36 centímetros. Es una manera de hacer, si quieren hacer con las letras que están ahí, métale, es indiferente. El tema es ver cómo tú lo entiendes mejor. Vamos al siguiente parámetro. B, 3 centímetros. Perdón, 2.5 centímetros. ¿Qué es B? Y para que no me confunda más, voy a marcar con amarillito, ¿verdad? Para no equivocar. Muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más delgadito. Ahí. Para que no me equivoque. ¿Qué es B? Es espesor del ala. 2.5. 2.5 centímetros. La altura, la tabla es C, 40 centímetros, la altura, 40. Espesor del alma, sería D, es 1.5. Si se dan cuenta, menor que el espesor del alma. ¿Cómo es lo más común? 1.5. Con los parámetros que he copiado de la columna, aquí ya se me calcula automáticamente cuánto es su relación de esbeltez. 7.20. Voy a comparar con el lambda límite. ¿Qué dice el lambda límite? Lambda del ala, le voy a poner R. O lambda, perdón, lambda RF le voy a poner. ¿Por qué R? Porque el lambda límite, la normal le llama, vamos a revisar, el lambda R. Yo le he metido la R para discriminar qué es el ala. Caso 2, aquí está. Me copio esta fórmula, 0.64, la raíz, ¿dónde está? Aquí estamos, de K sub C por E entre F. Me fijo, como datos tengo el módulo y tengo la tensión excedente. Lo que no tengo es K sub C. Es un caso especial y bien que nos ha tocado porque para lo que sería el original no hay mucho problema. En este tipo de perfiles armados build-up aparece este parámetro K sub C. ¿Qué es K sub C? Es un parámetro numérico que está explicado aquí en el pie de página. Dice, K sub C vale esta fórmula, 4 entre la relación HTTW del perfil. Y aquí hay un textito que tal vez para que se entienda mejor lo voy a extraer nomás y lo vamos a pegar para que me entiendan, ¿sí? Lo vamos a copiar así nomás. En nuestro MatCat no hay ningún problema, solo hace el tamaño que quita nomás desconfigura, pero bueno, lo de menos. Lo de menos. Y les voy a explicar a qué se refiere esta expresión. Dice que este valor de K sub C vale esta fórmula. Pero la fórmula, lo que tú obtengas, no puede ser, dice, menor que 0.35 ni mayor que 0.76. Por ejemplo, si nos sale 0.25, para los cálculos yo debo usar 0.35. Si me sale 0.9, para los cálculos debo usar 0.76, que es el valor límite. ¿Se dan cuenta? Esto hay que programarlo de esa manera, en esta planilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primeramente, ¿qué será H? H, me fijo, de la norma, y esto les expliqué, la altura del alma, esto es H, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo H? H será, en este caso, la siguiente expresión. H es la altura total del perfil, H, la altura del perfil, le descuento el espesor de las alas, y le descuento lo que sería esta curvaturita, aquí una curvatura. Como tengo que descontarle arriba y abajo, sería 2 veces TF menos 2 veces la curvatura. Es el valor de H. En perfiles con curvatura. En mi caso particular, ahorita en este ejercicio, yo tengo un perfil armado. Entonces voy a irme a este casito. H es la distancia entre las alas para el perfil armado.
sí lo voy a entender, porque no tiene curvaturas. En mis tablas del ejercicio no me dan curvaturas, no hay curvaturas. Listo, entonces calculamos. H sería en este caso, y le puedo poner esto como en la parte de datos, mejor, como que es la altura menos 2 veces el espesor del vale. Voy a poner centímetros para que sea uniforme. Si lo quieren poner abajo como cálculo, lo puede hacer también. En particular, como es geométrico, yo lo pongo en datos. No me hago mucho problema con esto. Listo. Ya tengo la altura H. Entonces, vamos a hacer lo que dice esta planilla. Voy a calcular primeramente cuánto es esta expresión. Voy a decir cuánto es 4 por, perdón, entre la raíz de H entre TW. Ahí está, ¿no? Y nos sale cuánto. 0,828. Entonces debería colocarle a este valor de K sub C 0.76, pero no voy a hacer esto manualmente cada vez. Tengo que programar, entonces sí lo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir lo siguiente, voy a decir K sub C, ¿qué les parece? K sub C, 2 puntos. Voy a decir lo siguiente. Sí. Sí. Este valor de que está acá, que lo he copiado, lo voy a copiar. Como en este caso, es mayor a 0.76, que no debería ser mayor, ¿verdad? Lo voy a borrar por aquí en arribita. Aquí. Entonces, ¿qué debería colocar si es mayor? Directamente 0.76. Y esta es la opción del superior. Ahora voy a ver la opción inferior. Entonces, caso contrario, si no es este valor, hago otra pregunta. Puedo decir, si esta expresión de cálculo es menor, ahora sí le puedo colocar menor, a 0.35, para que entre una sola, es la macana de la casa que se me queda muy grande, pero lo vamos a achicar. Tal vez esta parte de la pregunta la vamos a poner más chiquita, no hay problema. Luego se los configura nomás, en tipo letra, tamaño, no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué pasaría? Le pondríamos 0.35. Tengo en la parte superior y la parte inferior. Ahora, ¿qué pasa si está en el medio? Entonces, si no cumple la primera condición ni cumple la segunda condición, caso contrario, entonces, ponga el valor de la fórmula, pues ponga este valor de la fórmula. Y listo, ya está. Igual y nos sale el valor correcto, ¿verdad? Si tienen alguna duda de esto, siempre es bueno hacer auditoría de sus fórmulas y vayan probando. Para que entre esto lo voy a poner más chiquitito, tal vez de un 8. Listo. Vamos a hacer alguna pruebita. ¿Qué les parece si le variamos, no sé, aquí, al TW? Aquí le puedo colocar TW y le pongo un valor. ¿Qué les parece? Que sea un valorcito. Aquí teníamos unos 5, a que sea 1 centímetro. Vamos a ir pasándoles pruebitas. Ya con 1 centímetro no se pasa el valor de 0.76 y ya me calcula. Le voy a seguir bajando para bajar en este límite de 0.35. ¿Qué les parece si les pongo 0.2 centímetros? Que se baja con seguridad, porque si le pongo aquí 0.1, también se baja seguramente. Igual puedo guardar esta parte, puedo hacer una copia exquisito para ver realmente lo que sale. Excepto el 21, pero me pone 0.35. Si le ponemos, como les decía, 1, 77, perfecto, me lo copia. Si le pongo, digamos, 2, también me va a fallar seguramente, 0.95, pero para cálculos 0.76, ¿verdad? No es algo del otro mundo, pero es no darse cuenta y usar sus criterios básicos, ¿no? De programación que uno viste en computación. Listo. Esta K sub C, entonces simplemente me queda, y esta ecuacióncita lo que voy a hacer es ponerle como si fuese real,
Me copio la misma ecuación, la pongo aquí a la derecha, esta vez le ponemos chi por puntitos y que me calcule pues, cuánto es. 15. Tengo el valor de lambda f que es 2, el valor límite es 15, entonces hacemos y otra preguntita le podemos hacer. Nos preguntamos si el valor de lambda f es mayor o igual, o mayor, perdón, es el lambda RF, nos salga entonces el texto a la esbelta. Caso contrario, salga a la no esbelta. Listo. Y ya estamos, entonces sale en este caso que la no esbelta, como de esperarse. Entonces, no tiene el ala problemas de pandeo local. Listo. Perfecto. Este mismo que he verificado, tal vez aquí vamos a colocar como 3.1 para que esto se quede así. Las alas. Lo mismo para el ala voy a hacer. Voy a copiarme tal cual esto. Lo que sí les pediría a ustedes que cuando hagan su planilla, la vayan afinando. Es bueno para acordarse y para ser más organizados que le coloquen las referencias, sacar la formulita de dónde viene, de qué tabla. Es muy bueno para tener un buen control. Voy a irme a 3.2 el alma. 3.2 el alma. Listo. En el alma, vámonos a la tabla. Es un elemento rigidizado, entonces no está en el 1 al 4, está en el caso 5 al 9. Y me fijo las imágenes, ¿cuál se parece? Aquí estoy, en el caso 5. Dice, almas de elementos doblemente simétricos, laminados y armados, o construidos. La diferencia es que en los perfiles, en las almas de los perfiles, no importa si es el perfil original o un perfil armado, vale la misma fórmula. Solo en las alas tienes ese problema, tienes la discriminación. El comportamiento no es igual si es un ala original laminada o es un ala armada. Son diferentes fórmulas, se dan cuenta. Pero en las almas no hay problema. Y solo vale esta expresión, muy sencillita. Y tengo aquí HTV doble que ya lo calculé para el valor de caso, ¿se acuerdan? Entonces, rápidamente cambiamos, aquí decimos W, y tenemos este valor que está por acá, hacemos un copy, y nos traemos, nos pegamos, listo. Y el límite es 1.49. Aquí voy a cambiar nuestro 1.49 y aquí la raíz de E entre atención de excelencia. Y directamente calculamos, ponemos igual, no va a calcular porque estoy con mis dos puntitos, vamos a cambiar, ¿no? Listo, ahora sí va a calcular. 42, fíjense la diferencia. 42 el límite y el límite en ala era 15, o sea, una gran diferencia, porque es un elemento rígido. Esto ya no me sirve, tampoco me sirve esta otra fórmula, solo me quedo con la relación que está aquí. La voy a subir solo para manera de que me indique. Voy a cambiar los límites, voy a poner aquí lambda R, obviamente W, también W porque estoy viendo solamente lo que es el alma, tengo que discriminar ala y alma. Listo. Voy a colocar alma. El alma no es esbelta. Si las alas son no esbeltas y el alma es no esbelta, entonces por consiguiente voy a colocar con este manera manual que me lo puedo programar. Por lo tanto, alas y almas no esbelta, entonces la sección completa no es susceptible a pandeo local, a compresión. ¿Listo? Entonces directamente con esto ya sé que mi perfil no es susceptible a lo que es el pandeo local con esta descripción. Por tanto, yo ya sé, de acuerdo con lo que les he explicado, vamos a un principio, índice, fue, entonces yo ya sé
que no estoy en esta parte de elementos esbeltos. O sea, con esto que acabo de calcular numéricamente, yo sé que no aplica esto y aplica esto. Perfil en forma de I, sin elementos esbeltos, es E3 o E4. Es pandeo por flexión, pandeo por torsión. Solo aplica esto. ¿Se entiende? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, inclusive es bueno para que uno se dé cuenta. O sea, es un screen nomás, ¿no? Entonces, esto aplica. Copias estito, lo pegas en tu planilla, te vas a dar cuenta al toque que es lo que tienes que verificar. Estado límite tienes que revisar. Entonces, listo, con esto ya no hay donde perderse. 3 capacidad, entonces 3.1. Entonces, 3.1. 3.1. Y vamos a verificar cada estado límite. Estado límite. Pandeo flexional. Pandeo, si quieres, por flexión, suena mejor. Va con el E3 de la norma. Y otro, este tipo de falla que hay que investigar, 3.2. El pandeo por torsión. Porque es un perfil doblemente simétrico. En el E4 de la... Y con ese orden que vamos a ir haciendo, si se dan cuenta, muy coherente. Aquí hay que rellenar ahora las expresiones de cálculo de la capacidad nominal y después de la capacidad de diseño. Ahí está. Esto que está acá vamos a acabarlo mañana. Y el último, luego de hacer estado el límite pandeo por flexión y por torsión, el paso final será, en este caso, 3.3. Capacidad nominal. Por último, 3.4 de diseño. A lo mejor quiere ponernos resistencia, que es el término más correcto. Resistencia. Como siempre, por último, es bueno, muy saludable para ver cómo estamos. 3.5. Verificar la relación demanda capacidad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Entonces, para mañana, por favor, los que deseen ya avanzar rellenando todo esto, que no es muy difícil, lo hacen leyendo la norma. Si tienen algún problema, me pueden escribir, mañana también conmigo lo vamos a hacer. Y además esto lo vamos a validar con los programas, con el SAP y con el RAM. Entonces, los que quieran aprender mejor, mañana se traen sus programas instalados, que lo tienen en el internet, sus instaladores, los he pasado a la plataforma, y conmigo vamos a hacer. Entonces, la idea es que traigas tu celular o tu computadora y que yo vaya haciendo contigo la planilla, tú vayas viendo, en donde te tranques, me vas preguntando para que te resuelva cualquier duda. También tengas el programa instalado para que podamos ver el autodiseño y qué es lo que uno tiene que verificar o colocar como criterio de diseño para que el programa no se equivoque. Es muy importante eso, chicos. ¿Ya? Pues ahí quedamos. Esto lo acabamos mañana y seguimos ya con diseños netamente de nuestro capítulo de conversión. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Buenas noches, chicos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias.